Hola amigos, veamos cómo te fue la actividad. Supera los límites. 1. Indica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones. En caso de ser falsas, muestra un contraejemplo. A. ¿Basta que un polígono tenga sus lados iguales para ser regular? Esta afirmación es falsa, dado que si consideramos el siguiente cuadrilátero, llamado rombo, el cual tiene sus cuatro lados congruentes, es decir, sus cuatro lados miden lo mismo, pero no es regular porque sus ángulos interiores no miden lo mismo. Este ángulo interior es agudo, es decir, es menor de 90 grados. Y este otro ángulo es obtuso, es decir, mayor de 90 grados. B. ¿Basta que un polígono tenga sus ángulos interiores iguales para ser regular? Y como antes, esta proposición también es falsa. El motivo de esto es que si consideramos un rectángulo, vemos que tiene sus cuatro ángulos interiores congruentes, es decir, todos ellos miden lo mismo, 90 grados. Sin embargo, en un rectángulo, todos los lados no miden necesariamente igual. En este ejemplo, uno de los lados es más grande que el otro. Sigamos. 2. Encuentra el valor del ángulo incógnito. Nota, todos los polígonos son regulares. A. En este caso tenemos un hexágono y nos piden el valor del ángulo que está en el vértice B. Notemos que la diagonal BE divide el hexágono en dos partes iguales. Esto quiere decir que el ángulo interior que está en B se ha dividido en dos ángulos congruentes, o si prefieres, en dos mitades. Recordemos que el ángulo interior de un hexágono mide 120 grados. Esto nos dice que cada una de estas mitades mide 60 grados. Notemos además que el triángulo BFA, el triángulo que está aquí, es isósceles, puesto que el segmento BA con el segmento AF son lados de nuestro polígono regular, y en él todos los lados miden lo mismo. Además, el ángulo que está en A es un ángulo interior de nuestro hexágono. Por lo tanto, este ángulo vale 120 grados. Y con esto podemos calcular el ángulo en B y el ángulo en F en este triángulo isósceles. Estos dos ángulos miden lo mismo. Y como a 120 le faltan 60 grados para llegar a 180, esto significa que los ángulos en B y en F cada uno miden la mitad de 60, es decir, 30 grados. Colocando este ángulo que hemos descubierto en el polígono, es decir, el ángulo que está en B que mide 30, lo colocamos de donde lo sacamos, que es en esta zona. Y como esta parte mide 30, esto significa que la otra parte, el ángulo que está aquí al lado, debe medir 30 grados. Pero este ángulo era justamente el ángulo X. B. En este caso tenemos un pentágono. Recordemos que un ángulo interior de un pentágono regular mide 108 grados. Ahora, consideremos los siguientes triángulos. El triángulo AED, el que está aquí. Este triángulo es isósceles, dado que el segmento ED junto con el segmento EA miden lo mismo, dado que nuestro polígono es regular. Sabemos que el ángulo en E es un ángulo interior de nuestro pentágono, por lo tanto, él también mide 108 grados. Con esto podemos calcular el ángulo en E y el ángulo en A. Como a 108 le faltan 72 grados para hacer 180, esto significa que el ángulo en D y el ángulo en A han de sumar 72. Y como son iguales, cada uno mide la mitad de 72, es decir, 36 grados. Volviendo al dibujo original, hemos descubierto que esta parte del ángulo A mide 36 grados. Si ahora analizamos al triángulo EAB, el triángulo que está aquí, vamos a concluir lo mismo que en el triángulo EAD, que es un triángulo isósceles, dado que el segmento EA mide lo mismo que el segmento AB. Además, que el ángulo en A es un ángulo interior de nuestro pentágono, por lo tanto mide 108, pero lo importante son los ángulos en E y en B. Ambos han de medir 36 grados, por el mismo motivo que descubrimos que este ángulo en D y este ángulo en A medían 36. Entonces, volviendo a nuestro pentágono, esta parte del ángulo en E también mide 36 grados. Llamando P al punto de intersección de estas dos diagonales, ahora observemos el siguiente triángulo. El triángulo EAP
el pequeño triángulo que está aquí es un triángulo especial, dado que nuestro ángulo X es un ángulo exterior de este triángulo. Y además sabemos lo que miden estos dos ángulos interiores, los que están en el vértice E y en el vértice A. Cada uno mide 36 grados. Y usando el teorema del ángulo exterior, que en este caso X va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que no tocaban al ángulo exterior. Por lo tanto, X va a ser igual a la suma de 36 con 36. Es decir, X es igual a 72 grados. Y este era el valor del ángulo que estábamos buscando. C. En este caso tenemos una figura compuesta. El triángulo ABC es un triángulo equilátero, porque nos dicen que todos los polígonos acá son regulares. Esto significa que el segmento AB, BC y CA miden lo mismo. Y además sus ángulos interiores miden 60 grados. En el caso del cuadrilátero ACDE, estamos en presencia de un cuadrado, cual tiene todos sus ángulos interiores igual a 90 grados, y además todos sus lados miden lo mismo. Es decir, el segmento AC mide lo mismo que el segmento CD. Y como al segmento AC lo simbolizamos por un circulito, a los demás segmentos también los simbolizamos por circulito. Ahora, observemos con detención, porque ha aparecido cierto triángulo que no es cualquier triángulo. Es un triángulo especial. ¿Sabes qué triángulo es? Muy bien, es el triángulo EAB. ¿Qué tiene de especial este triángulo? Puedes notar que el segmento EA y el segmento AB tienen las mismas marcas. Es decir, son congruentes, miden lo mismo. Esto hace que este triángulo sea isósceles. Dibujándolo aparte, hemos descubierto entonces que el triángulo EAB es un triángulo isósceles, dado que el segmento EA y el segmento AB miden lo mismo. Ahora, observemos que el ángulo ENA lo podemos calcular, dado que el dibujo nos dice que una parte mide 90 grados y la otra parte, por ser ángulo interior de un triángulo equilátero, mide 60 grados. Es decir, todo este ángulo ha de medir la suma entre 90 y 60. Es decir, mide 150 grados. Pero como este triángulo que dibujamos aparte es un triángulo isósceles, eso significa que el ángulo en B y el ángulo en E miden lo mismo. Es decir, suman lo que le falta a 150 para llegar a 180 grados. Es decir, entre ambos suman 30. Por lo tanto, cada uno mide la mitad de 30, es decir, 15 grados. De esta forma hemos descubierto que este pequeño ángulo que está en B mide 15 grados. Por lo tanto, la otra parte del ángulo en B es lo que le falta a 15 para llegar a 60 grados. Claro, porque este ángulo en B también es un ángulo interior de nuestro triángulo equilátero. ¿Sabes cuánto mide? Muy bien, esta otra parte del ángulo en B debe medir 45 grados, para que junto con 15 sumen 60 grados. Y ahora, dibujando este triángulo aparte, el de vértice B, el de vértice C y este vértice que lo llamaremos P, que es donde está nuestro ángulo X. De este triángulo sabemos que el vértice en C mide 60 grados, descubrimos que el ángulo en B mide 45 grados, por lo tanto, este ángulo que nos falta es lo que le falta a la suma entre 60 y 45 para llegar a 180. 60 y 45 suman 105 grados. Por lo tanto, el ángulo que estábamos buscando, es decir, este ángulo X, mide 75 grados. Y ese es el valor del ángulo X. D. En esta figura compuesta tenemos un hexágono regular y un pentágono regular. En el hexágono, este ángulo que está en A es un ángulo interior y él mide 120 grados. Y también en el vértice A, pero hacia el pentágono, este ángulo interior mide 108 grados. Ahora, observemos los siguientes triángulos. El triángulo EIA es un triángulo isósceles, dado que el segmento EA mide lo mismo que el segmento IA, porque este hexágono es un polígono regular. Habíamos notado que el ángulo en A es un ángulo interior del hexágono que medía 120 grados. Por lo tanto, el ángulo que está en E y el ángulo que está en I juntos suman lo que le falta a 120 grados para llegar a 180 grados. Es decir,
juntos suman 60 grados. Por lo tanto, cada uno mide 30 grados. Ahora, lo importante de esto es que este ángulo E mide 30 grados en este triángulo. Pero en esta figura es solo esta zona. Esa zona mide 30 grados. Ahora, si analizamos el siguiente triángulo, el triángulo EAB, observamos que también es un triángulo isósceles, dado que el segmento EA mide lo mismo que el segmento AB, porque son lados de nuestro pentágono regular. Habíamos notado que el ángulo en A, que era interior al pentágono, medía 108 grados. Por lo tanto, el ángulo que está en E y el ángulo que está en B, en este triángulo, juntos suman lo que le falta a 108 para llegar a 180 grados. Es decir, juntos suman 72 grados. Por lo tanto, cada uno ha de medir 36 grados. Es decir, este ángulo en E del triángulo mide 36, pero volviendo a nuestro dibujo original, esta parte del ángulo en E es la que mide 36 grados. Y de esta forma, el ángulo X no es nada más que la suma de estos dos ángulos que descubrimos. Es decir, X es igual a 30 más 36. Por lo tanto, X mide 36 grados. Sigamos. 3. Realiza una teselación con los siguientes polígonos regulares. Lo que nos están pidiendo es que con estos tres polígonos regulares los podamos unir de forma que podamos embaldosar todo el plano y no nos dejen espacio. Recordemos que tenemos que procurar que cuando estos polígonos se junten en un vértice, los ángulos sumen 360 grados. Recordemos que en el caso del cuadrado, un ángulo interior mide 90 grados. En el caso de un hexágono regular, un ángulo interior mide 120 grados. Y en el caso de este dodecágono, es decir, este polígono de 12 lados, su ángulo interior mide 150 grados. Entonces, por ejemplo, si dejamos el hexágono pegadito con el dodecágono, lo que tenemos que verificar es si ahora este cuadrado lo podemos dejar acá. Y como este ángulo vale 150 grados, este ángulo del hexágono mide 120 grados, entre ambos suman 270 grados. Y lo que le falta a 270 grados para llegar a 360 grados es justamente 90 grados. Esto nos dice que sin problemas aquí podríamos colocar un cuadrado. Y si continuamos embaldosando hacia el otro lado, podemos ver que esto lo podemos continuar indefinidamente. Veamos cómo queda este embaldosado. En esta imagen podemos ver que efectivamente podemos embaldosar con estos tres polígonos. Por acá tenemos los cuadrados, por acá tenemos los hexágonos y por acá tenemos los dodecágonos. Bien amigos, que estés bien.